Bueno, comenzamos el segundo bloque. Ya en el primero me había ido, me estaba siguiendo de largo, así, pero bueno, nos quedamos en el bloque anterior, nos quedamos, estábamos explicando lo de la ley, ¿no? Que la ley tiene algo, la ley en sí es buena, ¿no? Es santa, pero tiene algo que le da fuerza al pecado. ¿De qué manera? Eh, por ejemplo, si usted le dice a un niño, deja usted un dulce en la mesa y le dice, no vayas a tocar ese dulce, no vayas a comer hasta que yo te diga. Usted se va de ese lugar, se va de ese ambiente y tenga la seguridad que el niño va a tocar ese dulce o se va a comer uno. O de lo contrario, cuando usted encuentra, por ejemplo, un letrero en un jardín y dice no pisar el pasto, ¿no? Usted lo primero que va a ver es gente pisando el pasto. O de lo contrario, letreros que dice no se puede pasear al perro en este lugar. Y usted va a ver personas que van a pasear a su perro a pesar de que han visto el cartel. Es de esa manera que la ley de alguna manera hace activar la fuerza del pecado para llevar a las personas a ir en contra de la ley de Dios. Lo mismo tiene que ver la ley es santa, pero dice la palabra que yo no supiera que algo es malo si la ley no me lo dijera que es malo. Entonces, por la ley es el conocimiento de pecado. Por la ley conocemos qué es el pecado, ¿no? Y leíamos ahí en Primera de Corintios, que nos quedamos, capítulo 15, verso 56 y 57, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que la ley le da fuerza al pecado y cuando uno peca, entonces viene la muerte, ¿no? Y es de esa manera que el hombre peca y va en contra de la ley de Dios, ¿no? Pero es justamente por esto. Todas estas cosas tienen que ver porque el propósito de la ley era hacernos ver que nosotros no podíamos cumplir o con la exigencia, nuestra naturaleza caída estaba tan decaída, sin el poder de hacer las cosas correctas, de tal manera de que necesitábamos la ayuda de Dios. La ley lo que hace hacernos ver la maldad que hay en nuestro corazón. Por ejemplo, si nosotros podemos, muchas cosas vienen a nuestra mente, muchos pensamientos han venido a nuestra mente que a veces uno se pone a pensar de dónde salió este pensamiento tan raro, tan malo. A veces hemos deseado, muchas veces, pucha, que si esta persona que quisiéramos que desaparezca ya para que nos deje de estar molestando. Pero todas esas cosas lo que hacen ver es la naturaleza, el corazón del hombre. Perverso es el corazón, dice la palabra de Dios. Dice que el corazón es engañoso, ¿no? A veces hay cosas, cosas que anhelamos, y las cosas que anhelamos a veces nosotros para conseguirlas hacemos lo que sea. Y eso hace ver la maldad que hay en el ser humano, no importando si vamos a pasar por encima de otras personas o que va a perjudicar a otras personas. Muchas veces hemos estado nosotros, cuando hemos estado sin Dios, el pensamiento es ese, ¿no? Entonces, la ley, el propósito que tenía es hacernos ver la maldad que hay en nosotros y la necesidad que tenemos de la misericordia y la salvación de Dios. El propósito de la ley tiene que ver con eso, ¿no? De vernos a nosotros mismos como no pudiendo cumplir la exigencia de la santidad y de la moral de Dios, ¿no? Así que el propósito de la ley era hacernos volvernos a Dios,
a la misericordia, al favor de Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Y esto lo podemos leer en Gálatas capítulo 3. Vamos a leer ahí, Gálatas capítulo 3, del verso 22. Dice, verso 21, perdón. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Aquí claramente vemos que las Escrituras, la palabra de Dios encerró todo bajo pecado. Quiere decir que el hombre jamás pudo cumplir con las exigencias de Dios. El hombre estuvo haciendo rituales. El hombre estuvo cumpliendo con cosas, ¿no? Que la ley exigía. Entonces, pero esto tenía que hacerlo constantemente, porque constantemente el hombre fallaba. Constantemente el hombre hacía cosas que iban en contra de la ley de Dios. Y es por esta razón que al ver todo esto, al encerrar todo bajo pecado, que no había nadie justo, entonces dice que la ley, el propósito que tenía era de hacer vernos nuestra condición para que podamos llegar a Jesucristo, ¿no? Así que de esta manera la ley fue nuestro ayo, dice, para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Entonces, ahora, venida la fe, ya no estamos bajo esta condición, porque somos hijos de Dios, hemos recibido la naturaleza de Dios, la nueva naturaleza, y ahora somos hechos hijos de Dios. Ahora, viendo estas cosas, entonces, la ley, lo que tenía la ley, ¿no? Era las exigencias. Ahora, el único que cumplió con todas esas exigencias fue Jesucristo. Fue el único que pudo cumplir con todas esas exigencias. Por eso que dice ahí que fue dada para llevarnos a Cristo. Nosotros como seres humanos no podíamos cumplir con cada exigencia del Señor. Y la Biblia dice que si uno fallaba en una sola de las leyes, en una sola, se hacía culpable de todas. Entonces, bajo los ojos de Dios, en el cumplimiento de la ley, o sea, la ley era hacer las cosas, hacer rituales para poder obtener algo de Dios, para obtener el perdón de Dios, para obtener la misericordia de Dios, la bendición de Dios, era la exigencia de hacer cosas. Pero el fallar en una nos hacía que fallábamos en todas. Para esto fue que Jesucristo apareció, para deshacer estas cosas, para que a través de la fe nosotros podamos ser aceptados por Dios, ¿no? Así que Jesucristo vino y cumplió la ley por nosotros, ¿no? En Mateo 5:17 dice ahí, ¿no? No penséis que he venido a eliminar o abrogar la ley o los profetas. No he venido, sino que he venido para cumplirla. El Señor dice ahí en Mateo 5:17 que Él llegó a la tierra para cumplir la ley, ¿no? Para cumplirla y no para quitarla. Entonces, Él al cumplir la ley, el único que pudo cumplir la ley, porque ese era el único que no tenía pecado, ¿no? Entonces, al recibir nosotros a Jesucristo por la fe, entonces Dios ve el cumplimiento de la fe en Cristo Jesús. El cumplimiento de la ley lo ve en Cristo Jesús
a todos aquellos que se acercan a Él por la fe. Ahora, el asunto es que podemos ver de que todo lo que nosotros hagamos, todo lo que nosotros procuremos hacer, ignorando estas cosas que Dios ha provisto a través de su Hijo, todo lo que nosotros hagamos para tratar de agradar a Dios, para tratar de recibir el favor de Dios, para poder recibir la bendición de Dios, todo aquello viene a ser una forma de religiosidad y legalismo. Porque todo lo centró Dios en su Hijo Jesús. Leamos ahí en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos a leer ahí el verso 3 y 4. Dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, como vemos aquí, dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no nos sujetamos a la justicia de Dios. O sea, aquí hay algo, y esto es tanto para los que hemos recibido a Cristo como para los que no hemos recibido a Cristo. ¿Por qué? Porque dice ignorando la justicia de Dios. Una persona que no tiene a Cristo, obviamente que va a ignorar la justicia de Dios que está en Cristo. Pero alguien que ha recibido a Cristo y ignora las Escrituras, va a ignorar también la justicia de Dios. Uno puede decir que yo soy cristiano, ¿no? Puedo recibir a Jesucristo como mi Señor y seguir viviendo de tradiciones y de mandamientos de hombres. Y ahí estoy ignorando lo que es la justicia de Dios, la verdadera justicia de Dios en Cristo. Y dice ahí la palabra de que procurando establecer la mía. Quiere decir que lo que yo haga, lo pongo por delante de lo que Jesucristo hizo. Entonces, todo lo que yo haga, todo lo que yo quiera establecer, lo mío propio, va a ser dejar a Cristo, la justicia de Dios, a través de Cristo a un lado, porque estoy estableciendo la mía propia, estoy estableciendo que lo que yo hago para recibir algo de Dios, entonces estoy siendo legalista, estoy atribuyendo a lo que yo hago a un hecho externo, como veíamos que la ley es algo externo, a un hecho externo, algo que yo puedo hacer externamente, estoy atribuyendo la justicia de Dios para recibir algo. Y esto me va a evitar el vivir en la fe en Cristo. ¿Por qué? Porque estoy estableciendo mi justicia. El Señor toma un ejemplo en la palabra cuando dice que dos personas vienen a orar al templo, ¿no? Un fariseo y un publicano. Y dice ahí, el fariseo, confiando en sí mismo, o sea, estableciendo su propio criterio de justicia, ¿no? Un criterio propio, él decía, Señor, te doy gracias porque no soy como aquel pecador. Yo diezmo, yo hago esto, yo diezmo aquello, yo no soy ladrón. Estaba poniendo su justicia en lo que él hacía. En cambio, el otro hombre no podía levantar la mirada, sino que él se reconocía pecador, no podía cumplir con las cosas de Dios, pero él decía, Señor, ten misericordia de mí. Necesito de tu favor para ser perdonado. El Señor Jesucristo dijo que este hombre se fue perdonado antes de aquel que era religioso y que estaba estableciendo su justicia en lo que él hacía. Entonces, como vemos, si hayas recibido al Señor o no hayas recibido al Señor, si establecemos nuestra justicia en lo que hacemos,
entonces estamos siendo legalistas y religiosos. Si no hago esto, Dios no me va a bendecir. Si no oro mucho, Dios no me puede dar más. No, las cosas no son así con Dios. Leíamos si usted puede ver la enseñanza que tiene que ver, o el tema que tiene que ver con una vida de honra, ahí hay un versículo que habla claramente. Dice, puesto que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y ahí vemos de que perfeccionar la santidad tiene que ver con buscar las cosas de Dios. Si usted puede ver ese tema, ahí se desarrolla un poco más todas estas cosas. Pero cuando establecemos lo que nosotros hacemos para recibir algo, todas las cosas las tenemos en Cristo. Si tú recibes a Jesucristo como tu Señor, todas las promesas de Dios están en Cristo, están en Él. No es que tú vas a recibir más por hacer cosas más. La cosa es que nosotros buscamos más de Dios para comprender más lo que tenemos, para poder conocer más, para no ignorar la justicia de Dios, para no estar ignorando lo que realmente Dios ha hecho a través de Jesucristo. Y en esto radica la religiosidad y la legalidad, ¿no? Que podemos decir que poner en nosotros el esfuerzo para conseguir las cosas que son de Dios, estamos siendo religiosos y legalistas. Jesucristo, en Él están todas las cosas. En Él se cumplió toda la ley. Es Él el que tiene dice, las promesas de Dios en Cristo son amén. En Él son sí. Y que en Él no hay sí y no hay duda. En Él tenemos todas las promesas de Dios cumplidas en Él para que nosotros podamos disfrutar. Ahora, el asunto es que si, como dice estos versículos aquí en Romanos, si ignorando la justicia de Dios, si ignoramos la justicia de Dios, vamos a establecer la nuestra. Cuando ignoramos lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, lo que ha ganado por nosotros, que todas las cosas están en Él, ignoramos estas cosas, obviamente que vamos a vivir en una religiosidad tratando de cambiar cosas en nosotros, tratando y esforzándonos por corregir cosas en nosotros. Cuando apuntamos a lo que Jesucristo ha hecho, entonces vamos a ir limpiándonos de todas estas cosas. Pero el exigir el cumplimiento de cosas, exigir que se viva de una manera, eso es caer en lo que es el legalismo y la religiosidad. Vamos a continuar en el siguiente bloque.